Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo una vez más con la paz del Señor. Otra vez aquí a través de este medio de comunicación, aprovechando el tiempo, bien el tiempo, como dijo el apóstol Pablo, porque los días son malos. Pero para Argentina y para nosotros, este día es un día especial porque se celebra aquí en otros países también el Día del Padre. Así que también aprovecho este momento para saludar a cada uno de todos los padres que conozco y aquellos que me siguen y no he tenido la oportunidad de conocerles. Que este día se pueda culminar en bendición, en felicidad, en familia, a todos los que han tenido la oportunidad de engendrar hijos y convertirse en padres, que el amor del Señor, nuestro Padre Celestial, esté sobre cada uno de ustedes. Hoy, como decía, una tarde especial, tenemos una palabra para hablar de la paternidad 3D o la paternidad en tres dimensiones. Quiero referirme a todo esto porque sé que sin lugar a dudas será de gran bendición para nosotros. Esa paternidad en tres dimensiones está revestida de tres aristas o de tres expresiones que nos va a permitir comprender e interpretar mucho más profundo la dinámica del reino de Dios. La paternidad a la cual quiero referirme va a todos aquellos que consideramos junto a mi esposa hijos espirituales. Hay personas que no creen en esto, que no están de acuerdo, que consideran que no es bíblico. Sin embargo, no estamos para discutir ni para pelear, sino para transmitir. Aquellos que lo conocen y que lo disfrutan, este mensaje va para ellos, para traer un poco más de conocimiento a través de las escrituras. Y aquellos que no lo conocen pero tienen el deseo de conocerlo, esta es la oportunidad de saber que hay mucho más de lo que ya hemos conocido. Y los que no están de acuerdo, esperamos que puedan estar de acuerdo a través de las escrituras. Así que para todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, hijas e hijos espirituales dentro del país y fuera del país, les abrazamos, les saludamos, le amamos en este día espiritual. Como padres, nosotros también celebramos junto a ustedes. Decía paternidad 3D o paternidad en tres dimensiones, tres aristas que expresan la dinámica del movimiento divino de Dios en nosotros. Y estas tres expresiones son claras y evidentes. Por supuesto que voy a detenerme en la paternidad espiritual, porque hoy es el día donde quiero transmitirles esta esencia. Pero existe, por supuesto, la paternidad biológica, que es la que todos los que son padres están celebrando hoy. Alguien dirá, bueno, yo no soy padre, así que no tengo por qué celebrar el Día del Padre. Pero sin embargo, si está en esta tierra es porque es hijo. Si de algo estoy seguro, que todos los que están del otro lado viendo o los que existen en esta tierra son hijos. Así que si alguien es hijo o hija, inevitablemente tiene un padre. También es cierto de que aquellos que están viendo pueden decir algunos, yo no tengo a mi padre, ha muerto, otros dirán, yo estoy peleado con mi padre, no tengo nada por celebrar, no me interesa, pero sin lugar a dudas el padre biológico está, es el que lo engendró y por causa de ese hombre Dios lo usó para que nosotros estemos en este lugar. Mi deseo es que puedan estar felices y bien con su padre, y si no lo pueden hacer porque no está, que puedan hoy reconciliarse con ustedes mismos en el corazón y mirarlo a la distancia con ese sentimiento de amor por ese padre. Y si lo tienen vivo y no están bien, que puedan arbitrar los medios para localizarlo, para arrepentirse o reconciliarse y poder disfrutar de este día juntos también. Así que el primer punto, la primera arista de la paternidad es la biológica, es la que todos revestimos. Así que este mensaje nos concierne a todos. Todos somos hijos y por lo tanto todos tenemos o tuvimos un padre que fue el que Dios escogió para traernos a esta tierra. En segundo lugar es la paternidad espiritual, de la que vamos a hablar un poco más en esta hora. La paternidad que se vive a través de un hombre de Dios hacia nosotros como hijos espirituales. Y la tercera es la paternidad divina, la paternidad celestial, la paternidad que vivimos de parte de nuestro Dios desde aquel momento que recibimos su espíritu como hijos adoptivos y por lo cual clama Abba Padre. Así que bien,
Estas tres cosas son las que revisten esta paternidad en 3D, esta paternidad en tres dimensiones. Tres dimensiones porque cada una de ellas son necesarias para tener una vida plena en cuanto al ejercicio que nosotros vayamos a realizar en esta tierra, en el cumplimiento del propósito de Dios. Se sorprenderían ustedes la cantidad de hombres y mujeres en este mundo que están frustrados y que no pueden desanudar su vida, por más que lo intentan, por el hecho de que no han resuelto cosas en su paternidad biológica, cosas que han quedado truncas al presente, en algunos casos porque sus padres no están, porque ya han partido de esta tierra, y en otras porque están heridos, lastimados por las cosas que vivieron, porque sus padres no han sido de lo mejor, los han lastimado, en algunos casos los han violado, los han maltratado, fueron padres alcohólicos, abandónicos, en fin, un sinnúmero de situaciones que los llevó a tener heridas, rencores, rechazos hasta el día de hoy, odio, sed de venganza, y eso los ha mutilado como hombres y mujeres de Dios. Y intentan de alguna manera tratar de seguir adelante y no lo pueden lograr. Sin embargo, hoy anhelo en mi corazón que con esta palabra pueda arrojar luz sobre sus vidas para poder lograrlo. Pero antes de continuar, vamos a ir al texto que nos va a dar esa apoyatura para poder avanzar. Dice el primer libro de Samuel en el capítulo 3, el profeta Samuel, sabemos nosotros de su importancia y relevancia para el pueblo de Dios, ya que por medio de él vendrá el ungimiento del primer rey de Israel, el segundo rey de Israel. Así que Samuel es una persona importantísima para el pueblo de Dios. Pero antes de que llegara a convertirse en ese gran profeta, en ese último de los jueces de Israel y en un sacerdote, vemos a este Samuel, a este hombre, como niño en primera instancia, como joven, y vamos a ver estas cosas importantes. Dice el capítulo 3, en el versículo 1, de la siguiente manera. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Una historia más que apasionante la que acabamos de leer, y nos está mostrando, nos está revelando un costado de la paternidad que muchos desconocen al día de hoy. Como les decía, se sorprenderán la cantidad de personas, de hombres o de mujeres que no pueden ejercer sus ministerios, lo que Dios les ha llamado a hacer, porque no han resuelto cosas con su paternidad biológica. A muchos les cuesta y tienen como una barrera para vivir esa paternidad espiritual porque no han resuelto esa paternidad biológica. Y muchos también están allí sin poder disfrutar plenamente de la paternidad divina de nuestro Dios, esa paternidad celestial, porque todavía no han enlazado ni la paternidad biológica ni la paternidad espiritual. Lamentablemente, eso ha llevado al estancamiento de muchos ministerios, muchos que dicen lo que dice o se sujetan o se agarran del texto que dice el Señor Jesús hablando a sus discípulos, cuando Él dice, a nadie llaméis Padre, porque vuestro Padre uno solo es, que es el que está en el cielo. Entonces muchos toman ese pasaje para declarar por qué nosotros no tenemos que hablar de paternidad espiritual. Y eso en verdad
no es cierto, eso está sacado de contexto. Jesús está refiriéndose exclusivamente a los fariseos y a los escribas, en aquel entonces aquellos que exigían que sus discípulos los llamaran rabí, que significa el grande o grande, y entonces ellos estaban queriendo obligar a la gente que les digan padre. Entonces Jesús contra eso se refiere, pero muchos toman ese texto fuera de contexto y entonces consideran que no es necesario hablar o tomar a un hombre como paternidad espiritual. El apóstol Pablo habla a los corintios y habla en su primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 15, él dice lo siguiente, yo quiero leerlo porque hace a lo que quiero explicarle acerca de la paternidad espiritual. Dice así el apóstol Pablo, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así que el apóstol Pablo está haciendo una aclaración. Él dice, ustedes pueden tener 10.000 años, que significa maestros, pero padres van a tener pocos. Y él dice, yo los engendré. Entonces él está hablando que el que engendra es un padre. Así que el apóstol Pablo, de hecho, muchas veces se refiere en sus cartas a quienes les dirige su carta. Él les dice lo siguiente, hijo, hijo mío, hijo amado. Habla de Timoteo, de Tito. Nuestro Señor Jesucristo también se refiere a sus discípulos como hijo, por lo tanto, indirectamente adjudicándose el título de padre o de paternidad. Cuando Él resucita y va junto al río Tiberias, a los discípulos que estaban allí intentando pescar, les dice, hijitos, tenéis que comer. Entonces Jesús está practicando la paternidad durante su vida y luego la confirma ya una vez muerto y resucitado. Así que la paternidad espiritual deberíamos nosotros conocerla, disfrutarla y tener plenitud en ella. Pero como decía, muchas veces se ha distorsionado la escritura y por supuesto que esto ha llevado a un estado de gravedad cuando hubieron hombres donde malinterpretaron esto y ejercieron mal su paternidad, dañaron personas, estafaron personas espiritualmente, moralmente, económicamente, ministerialmente. Entonces dañaron a personas cerrándole el corazón y limitando sus ministerios y sus vidas en todas las áreas. Sin embargo, nosotros vemos esta historia, la historia del profeta Samuel, que en aquel entonces fue un niño. Algunos que han leído las escrituras recordarán que este niño había sido concebido por Ana, quien sería su madre, y por su padre, Elcana, que ella se lo había pedido. La Biblia dice que ella no había tenido hijo por un largo tiempo, y ella le rogaba a Dios por un hijo, y Dios se acordó de Ana, y Dios va a darle ese hijo. Ana dice, si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré para ti todos los días de su vida. Y así fue, mientras que Ana lo tuvo, mientras que ella lo amamantaba, ella lo tuvo en su hogar, y por supuesto que Elcana fue su padre biológico, que tuvo muy poco tiempo con él. Piensen ustedes cuál sería el promedio donde una criatura puede ser alimentado por la leche de su madre y luego, como dice la escritura, es destetado. ¿En qué tiempo se produce eso? 1 año y medio, 2 años, 3 años. Ese fue el periodo donde Samuel vivió en su casa con sus padres. Luego de esto, su madre misma lo lleva al templo y lo deja en manos de Elí, el sacerdote de aquella época. Y la Biblia dice que Elí desde aquel entonces es el que lo prohija, el que lo va a criar. Así que ahora Elí va a ejercer esa paternidad espiritual. Y hay un símil entre el padre biológico y entre el padre espiritual. A mí me apasiona hablar de esto porque he logrado vivirlo. El profeta pastor Cristian Romano en el sur lo ha interpretado esto y nosotros nos gozamos por ello, porque la paternidad no se enseña, la paternidad se recibe por revelación y alguien la toma y alguien la vive y la disfruta. Y eso es algo que nosotros anhelamos que se pueda manifestar en todos. También hoy, como Día del Padre, me saludaron todos los hermanos del ministerio de aquí de Buenos Aires y de afuera, también los pastores, a quienes agradezco y bendigo. También me llamó Darío Gómez de allí de Viedma, de Río Negro, para saludarme por este día y también disfrutando esto. Así que esa paternidad espiritual
que muchos han sido marginados o relegados porque no la pueden disfrutar, no la pueden abrazar, porque lamentablemente lo que vivieron con su paternidad biológica no fue buena, fue lastimosa, fue ausente, fue agresiva, violenta. Eso los condiciona para recibir una paternidad espiritual. Como el dicho popular que dice, padre no es el que engendra, sino el que cría, aquí nosotros podemos ver que la paternidad biológica se manifestó en el caso de Samuel, pero su paternidad biológica duró muy poco tiempo. Ahora el padre espiritual va a ser, en este caso, Elí, quien lo va a criar como persona y por supuesto va a trabajar sobre él espiritualmente. Y nosotros leíamos los primeros versículos que cuando la llamada de Dios sobre Samuel se produce en estas reiteradas ocasiones, Samuel no puede distinguir la voz, pero lo primero que él considera cuando oye su nombre en medio de la noche es que es Elí quien lo está llamando. Y en un momento, dice el versículo 6 lo siguiente: Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Noten ustedes el título, la palabra que está escrita aquí que dice, hijo mío. Así que vemos en esencia la práctica de la paternidad espiritual. Elí le dice, hijo mío. Así que Samuel reconocía la voz de Elí como esa voz que lo identificaba y le ponía su nombre para llamarlo en cualquier situación que lo requería. Así que Samuel ahora cree que es su padre espiritual que lo está llamando, sin saber que es el Padre celestial. A Samuel aún no se le ha revelado, pero hay aquí un misterio que quiero decirles que cuando el Señor me lo reveló fue para mí impactante. La voz de Dios, la voz de nuestro Padre celestial, tiene una similitud tan poderosa, tan específica, tan íntima con la voz espiritual, que hasta que no aprendemos, hasta que no la conocemos en esencia y en intensidad, creemos que es la misma voz que de nuestro Padre espiritual. Por eso a quienes están del otro lado les suele suceder que sueñan con su pastor o con su apóstol que les habla, que les está indicando cosas o exhortando o les está guiando, porque es el símil entre la voz de Dios y entre la voz del Padre espiritual. Es muy similar, por eso Samuel no podía distinguir, él creía que era la voz de su padre espiritual sin saber que era la voz de su Padre celestial. Todavía no le había conocido a Dios. Así que después vamos a ver nosotros el otro paso tan importante que se da o que se manifiesta de la mano del Padre espiritual, porque a la tercera vez que Samuel viene ante Elí para decirle para qué lo había llamado, Elí comprende que Dios lo estaba llamando, que había llegado su hora ministerial para Samuel. Entonces ahora le indica, ahora lo direcciona, ahora hay una palabra rectora y direccional sobre la vida de Samuel. Entonces le da esas palabras que lo van a posicionar y le va a decir lo que tiene que hacer. Esa es la función de un padre espiritual. Muchos, me temo, en estos días han carecido de esa paternidad espiritual, de alguien que los guíe, y que la guía tiene que ser hacia el conocimiento íntimo del Padre celestial. Y como no lo tienen, como están alejados, como no se conoce o como no se acepta esta paternidad espiritual, muchos quedan relegados de eso. Es tan poderoso lo que contiene o lo que conlleva una paternidad espiritual que quien lo descubre puede hallar cosas maravillosas. Dice Dios respecto al mandamiento de los padres, dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días que Jehová tu Dios te da sobre la tierra te sean alargados. ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Que cada padre porta en su interior un tesoro, una herencia para sus hijos. ¿Y de qué se trata en lo natural, en lo biológico? Se trata de una prolongación de la vida o de un aumento de los días sobre esta tierra. Ese es el tesoro que está en cada corazón de padre biológico, de manera que cuando un hijo honra a sus padres, lo que está asegurándose es que la estadía en esta tierra sea longeva, que tenga gran cantidad de años en esta tierra. Por eso hay muchos que en esta tierra se mueren a corta edad porque no han honrado a sus padres como corresponde. Y en lo espiritual, entender que nuestros padres espirituales portan un tesoro y que solo será soltado sobre los hijos es maravilloso. Un tesoro que los padres han acumulado a lo largo de los años, que lo han ido
incrementando y que solo se suelta para los herederos, y los herederos son los hijos, no son los sobrinos, no son los hermanos ni los vecinos. Los herederos son los hijos. Por eso, cuando hay hijos espirituales que honran a sus padres espirituales, a sus pastores, a sus apóstoles, a sus profetas, a sus maestros, a sus líderes, cuando los honran, tienen que saber que se va a desprender de ellos ese tesoro. Dice el profeta Isaías en el capítulo 45, hablando de Ciro, este rey de Persia, dice: a ti te daré los tesoros muy guardados. Así que Dios habla de que esos tesoros serían entregados a un rey, y estos tesoros son los que portan los padres para los hijos. Por eso vemos muchas personas con un grado de orfandad terrible, que necesitan salir de su estado y convivir y vivir y disfrutar una paternidad. El apóstol Pablo habla respecto a esto también, y lo hace en el segundo libro de Corintios, y él dice lo siguiente respecto a los padres. Él dice qué clase de actitud deben tener los padres respecto a los tesoros, y dice lo siguiente en el capítulo 12. El apóstol Pablo dice así en el versículo 14, que son los padres los que atesoran para los hijos. Son los padres los que atesoran para los hijos. Así que miren esto, a todos los que están del otro lado, qué bendición tan grande tener un padre espiritual. Ese padre que porta por los años que ha vivido, por las batallas que ha librado y que ha ganado, por la experiencia que tiene, por la intimidad que ha logrado con Dios, por todas esas cosas que hoy son parte de su vida, ese tesoro que puede ser soltado sobre tu vida. Si no tenés esa paternidad, si no la estás viviendo, si no tenés alguien que te direcciona, que te corrige, que te enseña, que te da una palabra rectora, que te ministra, que te posiciona en una plataforma de lanzamiento, si no te abre el reino, si no te enseña de qué se trata el diseño divino de Dios, es importante que puedas reaccionar y reflexionar y que puedas buscarlo. Necesitas alguien que te oiga, alguien que sepa de qué estás hecho, para que te pueda direccionar hacia Dios y que tu ministerio sea impulsado, que sea eyectado para vivirlo en esta tierra. El profeta Samuel, o quien sería el profeta Samuel, recibe esta dirección, y quiero leerlo porque dice así el versículo 7: Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, y ya estaba oyendo la voz del Padre Celestial, ya la estaba oyendo, pero no lo había conocido, ni se le había revelado la palabra. Y del otro lado hay mucha gente que me está viendo, que oye la palabra de Dios, pero aún no le ha conocido al Padre Celestial, a ese Padre de las luces, y todavía no ha recibido la revelación de la palabra, y por eso necesita un Padre espiritual que lo acompañe y que lo guíe en este recorrido. Dice el siguiente verso, en el 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Oigan esto, entonces ahora Elí comprende, dimensiona que ha llegado el tiempo de Dios, el tiempo kairos para este joven, y que debe ser empoderado por él. Ahora está entendiendo claramente Elí que hay un límite en su paternidad, que hay un lugar donde Elí termina su función y ahora comenzará la función divina. Eso es lo que debemos hacer nosotros como padres espirituales. Nosotros sabemos que recibimos de parte de Dios muchas cosas, y ese tesoro al que hacía mención recién, pero hay un límite. Ese límite es donde comienza la paternidad divina. Ese límite es donde lo celestial ahora invadirá la humanidad de ese hombre o de esa mujer. Y ese es el punto de inflexión que marca un antes y un después para la vida de todo ser en esta tierra. Pero para eso necesitamos un padre espiritual, y ese es el que está ejerciendo en este momento Elí, ese lugar tan importante entre la comunión o la comunicación entre el cielo y la tierra, entre el Padre Celestial y el Hijo. Dice así el siguiente versículo: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Noten ustedes que la dirección específica que le da el padre espiritual a su hijo espiritual es acerca del oído. Todas las veces anteriores venía
oía la voz de Dios, se paraba frente a Samuel y le hablaba. Y Samuel creía, como no distinguía, como no conocía, como es tan similar la voz de su padre espiritual a la voz del Padre Celestial, ahora la indicación, la palabra rectora que está soltando ese Padre espiritual es hacia su hijo y le está diciendo, ve y acuéstate, y cuando oigas esta voz dile, habla porque tu siervo oye. Le está indicando cómo hacer para que su oído espiritual se despierte y pueda identificar con claridad la voz del Padre Celestial. Es maravilloso tener un Padre Celestial que te enseñe a oír la voz de tu Padre Celestial. Es algo poderoso. Un Padre espiritual te empoderará para conocer la intimidad de tu Padre Celestial. Es imponente ver a un hombre empoderando a sus hijos en este nivel, en este calibre de comunión con Dios. Sabemos, lo leímos recién, lo que ocurre. La cuarta vez vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y luego allí se desata toda la revelación que este hombre tendrá. Este hombre tendrá una capacidad tan poderosa para oír la voz de Dios que su ministerio se manifestará por eso. Dios le habla a Samuel luego que se le revela su oído. Un día antes de que Saúl llegara a él para ungirlo como el primer rey de Israel, sus oídos se habían sido destapados porque una palabra de un padre espiritual condujo su vida hacia ese estado. Qué maravilloso es que puedas vivir eso. La Biblia relata el caso entre el profeta Elías y el que sería el profeta Eliseo, el sucesor. Durante 25 años dicen los estudiosos de las Escrituras que el profeta Eliseo sirvió a Elías y lo sirvió al punto de verlo como un padre espiritual. Trabajó con él, le honró durante todos esos años, de manera que nosotros vemos lo siguiente, después ustedes lo pueden leer en su casa con mayor detenimiento, cuando se separan ambos con aquel carro de fuego que lleva a Elías en un torbellino al cielo, encontramos lo siguiente, que Eliseo comenzó a clamar y comenzó a decir, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Lo primero que sale de la boca de Eliseo es Padre mío. ¿Cómo es posible que Eliseo le diga Padre mío a Elías si Elías no fuera su padre? Es una paternidad espiritual y ese tesoro se desprendió en la vida de Eliseo para convertirse en ese hombre que sacudió en aquel lugar, en aquellos años con su ministerio. El profeta Elías resolvió un tema de paternidad interno, algo que tenía sin resolver desde el pasado. Por eso hoy yo hablaba en la mañana con un hombre de Dios, o a la tarde mejor dicho, y le explicaba acerca de esto. El profeta Elías tenía un problema sin resolver respecto a la paternidad que lo había condicionado en su ministerio, al punto que todo lo que había hecho en cuanto a su obra para Dios no parecía ser importante. Esto lo vemos cuando el profeta Elías es perseguido por Jezabel con la amenaza de que le cortará la cabeza y él termina llegando allí a la cueva de Oreb. Y ustedes recordarán cuando Dios le habla y Elías sale a hablar con él y él dice, he sentido un vivo celo porque solo yo he quedado, y luego dice, no soy mejor yo que mis padres, quítame la vida. Así que Elías está manifestando el problema que lo acoge durante toda su vida. Él se mira a sí mismo y se menosprecia, él se compara con sus padres y él dice, yo no soy mejor que mis padres. De alguna manera vivió a la sombra de lo que habían hecho sus padres y eso coartó su ministerio. Ese hombre había cerrado el cielo por 3 años y medio, se había hecho descender fuego del cielo, volvió a abrir el cielo para que lloviera sobre esa tierra seca y requebrajeada. Ese hombre mató con su espada a 850 falsos profetas. Ese hombre era un hombre poderoso y sin embargo, cuando él está en esa situación crítica, expresa que su necesidad era no resolver el pasado con la paternidad, pero evidentemente lo resolvió cuando Dios le indica que tiene que
levantar a dos reyes, a Jehú y a Asael, y finalmente a ungir al sucesor en lugar de él en lo profético, que sería Eliseo. ¿Por qué decimos que lo resolvió? Porque por esos 25 años tuvo que ser padre, tuvo que ejercer paternidad, y lo logró porque Eliseo, cuando lo ve irse en aquel carro, lo primero que dice y que clama es: Padre mío, Padre mío. Había quedado una huella en la vida de Eliseo, y ese hombre siempre se condujo con plenitud en su ministerio desde aquel día. Entonces, a los que están del otro lado, quiero invitarles a que puedan disfrutar de la paternidad. Si tienen un padre espiritual a quien reconocen, hónrenlo. Y la honra se hace con hechos, no con palabras. Y no estoy hablando de algo que no he vivido. Mi padre espiritual, a quien yo doy gracias por haberlo tenido todo el tiempo que el Señor me lo entregó, aprendí a honrarlo, aprendí a amarlo, y la honra se paga con honra, como también me lo enseñó él. Esa honra que tiene que ver con hechos, con servir al hombre de Dios. No es un esclavo, no es una persona que está allí como una especie de prisionero, sino que lo hace con honra. Tanto se desprende de ese hombre para tu vida, tanta enseñanza, tanto conocimiento, tanta apertura de reino, tanto te dimensiona, tanto te posiciona, tanto te abre el campo espiritual y ministerial, tanto te enseña en tu hogar, en tu matrimonio, para con tus hijos, tanto ordena tu economía, tanto resuelve el pasado, que entonces es digno de honra, es digno de reconocimiento. El Señor Jesús lo vivió de esa manera. Sus pies fueron honrados por aquella mujer que rompió el frasco de alabastro por lo que él había hecho con ella. Entonces, si lo tienen, disfrútenlo. Si ustedes ven que estas características no están, no cuestionen ni critiquen, hablen con el Señor y díganle: necesito un padre. Hay más de 7.000 millones de personas en el mundo, casi 8 billones de personas alrededor del mundo, y la gran mayoría de ellos necesita un padre. No conocen la dimensión plena de un padre. Muchos tienen su pasado humano sin resolver, en crisis, en aflicción, en quebranto, en esos resentimientos, odios, rechazos, deseos de venganza, vacío, desolación, abandono, abusos, violaciones, que entonces cuando quieren vivir esa paternidad les resulta una barrera impenetrable, al punto que su corazón se ha hecho impermeable ante el Dios que amamos y que deberíamos disfrutar. Otros, esa falta de paternidad espiritual los ha limitado, los ha condicionado, y aquel camino de dirección hacia la paternidad celestial se ha visto privado. Esos hombres amadores de sí mismos, esos hombres egoístas que no han soltado su conocimiento, que no han sabido ministrar, que no han sabido dar una palabra justo a tiempo, que no han dado un consejo, que le han restado relevancia a los problemas que cada uno tiene o las situaciones que se les presenta. En fin, todas esas cosas han llevado a que la paternidad espiritual sea manchada, sea desdibujada, y hoy, hasta el día presente que estamos viviendo, sea descreída por muchas personas. Acuérdense, la Biblia dice de nuestro Dios, del Adonai, dice que Él es el Padre de las luces, así que Él era Padre de luces. Y sin embargo, la Biblia también refleja que Dios tenía un solo hijo. Por eso la Biblia dice unigénito, que viene a hablar de único hijo. Ese era el único hijo de Dios, pero acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creyeron en Él, a los que le recibieron, le fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestra facultad, nuestra potestad, nuestra capacidad de convertirnos en hijos de Dios es gracias al aceptar a Jesús y a que el Espíritu Santo comienza a clamar: Abba Padre. Somos hijos por adopción. Esa paternidad biológica pertenece a Israel, pero esa paternidad adoptiva nos pertenece a nosotros. Somos hijos por adopción, y el Espíritu es el que los ha sellado, porque es las arras de nuestra promesa hasta la redención de todo lo que Él nos ha hablado y prometido. Por eso anhelo que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes, que puedan disfrutar con sus padres naturales, si los tienen, que se reconcilien, que puedan disfrutarlo el tiempo que están vivos en esta tierra. Si ya no están,
También que ustedes puedan sanear todas esas cosas, sanar las heridas de situaciones que pasaron y que puedan hoy mirar a la distancia a ese Padre que los trajo a este mundo y darle gracias a Dios por ello. Y ese Padre espiritual, como decía, si no lo tienen, si no lo pueden disfrutar, busquen en el Señor una paternidad espiritual. Busquen a ese hombre que le pueda direccionar. Les habla alguien que ha disfrutado, ha vivido la paternidad y que agradece a Dios porque mi vida estaba llena de nudos, llena de situaciones sin resolver, y esa paternidad provocó en mi vida un alineamiento, provocó un empoderamiento, me despertó cosas que estaban dormidas. Ese Padre espiritual supo tocar cosas específicas en mí para despertar dones, talentos, para enfocarme y direccionarme a lo que Dios me había llamado a hacer. Sacó mi vida de situaciones muy límites. Yo no voy a superponer a una paternidad espiritual a la paternidad celestial, jamás lo haría, pero sí reconozco y siempre reconoceré que ese Padre espiritual fue usado por Dios para alinearme, para direccionarme, para enseñarme, para posicionarme. Y por supuesto que gracias a ese hombre Dios me ha permitido vivir lo que hoy empezamos a vivir como familia, como ministerio, y que podemos hoy ejercerlo con nuestros hermanos aquí en Buenos Aires, en Lanús y fuera de las provincias también. A todos los que son parte del ministerio les amamos, los consideramos nuestros hijos espirituales, los que están fuera del país también. A todos nosotros los declaramos parte de nuestra familia y agradecemos a Dios por cada uno de ustedes. Así que va mi aliento y va mi exhortación para que lo puedas vivir, para que no te quedes como un hijo huérfano, para que no quedes relegado de este deleite que es tener una paternidad. Te lo puedo asegurar en Dios. Las Escrituras nos dan clara evidencia de esta paternidad espiritual, pero acordate que tiene como premisa esa paternidad espiritual llevarte a tener esa intimidad con tu Padre Celestial. Así pasó con Samuel, así lo vivió Samuel, y Samuel se convirtió, como decía al principio, en el hombre que ungió al primer y al segundo rey de Israel, nada más y nada menos que eso. Ese hombre fue un punto clave en la historia de Israel porque se le reveló la paternidad espiritual y la paternidad celestial. Así que yo anhelo que lo puedas vivir y que puedas disfrutarlo, que tu vida y tu ministerio pueda ser empoderado. Créele a Dios, sos un hijo de Él, sos un hijo por causa de ese Espíritu Santo que te adoptó y a quien nosotros amamos, y que gracias a ese Espíritu Santo clamamos: Abba Padre. Así que gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Celestial por darnos esos padres espirituales, por darnos a nuestro Padre biológico, por darnos el privilegio de estar en esta tierra viviendo de esa manera. Que en este tiempo que estamos viviendo, en este Día del Padre tan difícil o tan diferente a los de otros años que nos ha encontrado en cuarentena, aislados, yo no pude ir a ver a mi padre, tenía muchos deseos de ir a ver a mi padre, hace tiempo que no lo veo y la verdad que tenía muchos deseos de ir a verlo, no pude hacerlo, lo saludé en la mañana temprano, pero sí sé que esa unidad espiritual no se pierde por la distancia, al igual que a todos los que consideramos hijos espirituales. Estamos siempre intentando ser presentes, estar presentes a través de los medios de comunicación que tenemos, de alentarlos, de animarlos, de direccionarlos, de escucharlos. A veces, como padre, uno tiene esa preocupación de que los hijos espirituales vuelquen sus necesidades o sus inquietudes, que nos cuenten las experiencias que van teniendo, las cosas que les resultan difícil comprender, las inquietudes o las incertidumbres que les están embargando el corazón, para que les podamos guiar. Soy una persona joven relativamente, pero tengo bastante camino recorrido. Hace 20 años y he adquirido ese tesoro que siempre digo, lo quiero volcar sobre los herederos, pero también entendí lo que decía en el comienzo. Ese heredero es solamente un hijo o una hija, quien se comporta como hermano, quien se comporta como sobrino, como vecino, como simplemente un congregante, no podrá acceder a ese tesoro, y no porque yo no quiera, sino porque es algo que Dios ha establecido. Los padres atesoran para
para los hijos. Lo mencionaba que el apóstol Pablo lo dijo en su segunda carta a los Corintios. Así que nosotros a lo largo de todos estos años hemos estado acumulando un tesoro para entregarlo como herencia a nuestros hijos. ¿Qué va a provocar? Un mejor camino. No van a tener que padecer por las cosas que padecimos nosotros. Hoy, como padre natural de 2 hijos, de Hernán y Azul, nosotros estamos viviendo esto con ellos, con mi esposa, y hemos estado atesorando muchas cosas a lo largo de los años, y hoy se lo estamos volcando a ellos para que lo que nosotros padecimos no padezcan ellos, para que las ausencias que tuvimos nosotros no las tengan ellos, para que los problemas que nosotros aprendimos a resolver, nosotros se los volcamos ya como una enseñanza. En fin, dejamos a nuestros hijos una plataforma de lanzamiento mucho mejor que la que hemos recibido nosotros. Y esto de lo que hemos recibido, poco o nada, no es para criticar ni cuestionar a nuestros padres, simplemente es para mostrar que desde nuestro lugar podemos crear y provocar una paternidad mucho mejor en beneficio de nuestros herederos. Que el Señor dimensione nuestras vidas es a causa de una voz de impartición paterna, que el Señor pueda traer esa directriz sobre tu vida para alinearte al propósito, sacarte de tu estado de extravío, que puedas salir del laberinto de tu vida en el cual me encontré durante muchos años extraviado, durante muchos años merodeando con la intención de acceder a esa promesa sin saber que la paternidad me permitiría tomar esa herencia, pero sin embargo mi vida desalineada, desordenada de aquí para allá, sin tener esa capacidad de interpretarlo, me llevó a muchos golpes en los cuales yo considero que una voz profética a través de un padre espiritual, un diseño apostólico te puede generar esa bendición. Así que te exhorto, como te dije hoy, a que puedas tomarlo, que puedas recibirlo hoy, que puedas disfrutar de esta paternidad en 3D, la paternidad biológica, la paternidad espiritual y la paternidad celestial. El Dios Padre de las luces está allí gozándose con sus hijos cuando viven en plenitud la paternidad. El diseño de Dios, que podamos ser uno. Jesús lo dijo en su oración cuando oró por sus discípulos allí en el capítulo 17 de Juan, dice: Padre, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno, yo en ti y tú en mí. Ese es el diseño de Él, que nosotros podamos vivir en unidad. Y eso se logra, una sincronía perfecta, nos da esa capacidad de interpretar el diseño, el plan de Dios en esta tierra. Te desafío en el Señor a que puedas vivirlo y disfrutarlo en este tiempo, que el Señor pueda alinearte con ese Padre espiritual que tenés, que Dios te lo ha dado. Quizás no lo has conocido, pero está, te puedo asegurar que está. Y cuando lo puedas disfrutar, todo va a tener una armonía diferente. Vas a vivir con una situación plena cada día. Puedo contarte infinidades de cosas que yo viví con mi Padre espiritual. Viajes interminables en diferentes partes del país, donde aproveché para absorber todo ese conocimiento, noches, momentos en el templo, situaciones donde limpiando el templo, enseñándome cosas, abriéndome las escrituras, desafiándome a crecer, sacándome de mi estado de conformismo, llevándome a ese estado de insatisfacción espiritual para buscar más, siempre mostrándome que el horizonte era mejor que mi presente. Todas esas cosas que viví, hoy las puedo disfrutar y hoy agradezco a Dios, a ese hombre que Dios puso para que pudiera recibir y pudiera comprender la maravilla de una paternidad espiritual. No hubiera conocido tan plenamente a mi Padre Celestial si no hubiera sido por mi Padre espiritual. Amado, amada, saludo a todos los hermanos, a todos nuestros hijos espirituales, a los pastores, a los profetas, apóstoles, a todos, con la paz de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que nos siguen del otro lado. Hay muchos que nos ven y después yo no sé ya quiénes son, pero que nos ven, y doy gracias a Dios porque nos siguen, aunque a algunos no les conozco, pero les amo en el Señor, les saludo. Y como siempre digo, si esta palabra es de bendición, denle compartir en su Facebook a otros para que también sean bendecidos y edificados, y también vayan a la página de YouTube, Apóstol Narváez Hernán, para recibir este y otros mensajes. Que la paternidad del Padre de las luces se haga efectiva en tu vida por medio de la paternidad
espiritual y que esa paternidad biológica no se pierda antes de que termine tu tiempo en esta tierra, que puedas reconciliarte con tu Padre si está vivo y que puedas abrazarlo a la distancia si ya no lo tenés y que puedas mantener viva su imagen, no el recuerdo doloroso. Que el Señor te bendiga, que la paz del Señor esté inundando tu corazón. Con la ayuda del Señor nos volveremos a encontrar el martes que viene a las 19 horas, una vez más, para seguir hablando de esta hermosa vida del Señor a través de las Escrituras. Que Dios te bendiga, hermano.